Bueno, yo creo que ya podemos comenzar. Sí, Ezrat Hashem. Buenas noches, Jajam, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí listos para afrontar este tema tan interesante Y polémico, que yo ¿no? creo que es muy importante. ¿Qué? Y polémico, es controvertido, pero yo creo que es muy importante esclarecer toda, bueno, la confusión que esto está causando acerca del judaísmo. La verdad, tomé la decisión de llevar a cabo esta actividad. Quiero agradecerle también a Moy Hilu, que dio la idea, lo sugirió, pero ya mucha gente me había preguntado al respecto, y principalmente tomé la decisión por lo que vi de que con esa serie y con esa imagen que se da del judaísmo, se llegó a desvirtuar muchísimo. Es decir, muchísima gente creen que de verdad así es todo lo que vieron ahí, y eso es obviamente algo, es un error, como decir que no es cierto. Entonces, por lo mismo, considero muy importante esclarecer esto, y quiero comentar a toda la audiencia que ahorita voy a tener un diálogo con el Ham Raúl, pero al final voy a responder las preguntas que alcancemos a responder al final de esta sesión. Les pido por favor que lo manden, que lleguen por chat, que manden sus preguntas, y al final se van a escoger las que se alcancen y se van a responder todas. Ahora sí vamos a comenzar, Raúl. Pues muy buenas noches, Jajam. Gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Y como bien dice, esta serie ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. Se ha convertido en una de las series más importantes y más vistas en el mundo entero. Déjeme le digo, esta serie ha sido viral en los últimos días a una escala exponencial impresionante. Entonces, como bien dice Jajam, habría que abordar preguntas muy puntuales que yo veo particularmente que la serie nos manda mensajes que me gustaría que los abordemos con toda la seriedad, pero sobre todo como usted lo suele hacer, con toda la honestidad, la franqueza, la transparencia y la claridad, como lo suele hacer normalmente, Jajam. Así que le agradezco y le doy la bienvenida también a toda nuestra audiencia que nos está viendo y nos sintoniza por Zoom y por YouTube Live en la página de Talmud Torah. Bienvenidos a todos. Les agradecemos su amable atención y el hecho de confiar en nosotros y de conectarse a esta plática. Jajam, si le parece, comenzamos con la primera pregunta. Ok. Listo, Raúl. Te oigo. Ok, adelante. Voy a empezar a disparar. Usted ya me conoce. Sí, con toda la confianza. La idea es sin ninguna censura y, como lo acostumbramos a hacer en el otro programa, sin pelos en la lengua. Decir las cosas como son. Ok. Adelante, Jajam. Comenzamos. Una de las cosas que para mi punto de vista me llaman mucho la atención de la serie es que alrededor de los mensajes que se dan, normalmente se ve que el principal de los Hasidim parece ser que tiene la última palabra en todo tipo de decisiones, aunque sean muy personales, familiares, importantísimas. El último que tiene la palabra es el rabino, sin importar el criterio personal de aquel que está viviendo esa experiencia. Coméntenos un poquito cómo ve esta situación y cómo en realidad el judaísmo ve esta parte del papel y el rol que juega el jajam, el rabino, dentro de una sociedad judía. Ok. Bueno, la pregunta es muy importante y voy a responder ahorita la pregunta, y después quiero hacer un comentario también muy importante acerca de lo que se ve en la serie respecto a este punto del hasidismo, ¿no? Cómo está enfocado. Bueno, en estos días justo estoy dando unas clases de Pirkei Avot, Tratado de Principios, donde se menciona, donde dice, hacele harab, hacerse para hacer, que uno se tiene que hacer un rabino para consultarle, y
y que sí es una práctica del judaísmo generación tras generación que se transmitió a través de maestro a alumno. Eso es algo muy correcto porque no todos tienen el conocimiento de todos los puntos de la religión más profundos, para eso está el conocedor y el maestro. Y eso es muy correcto. Sin embargo, en el hasidismo, hoy en día, se tomó tal vez una práctica un poquito extrema de lo que representa esta idea. Y hay veces la gente se llega a olvidar que independientemente que uno tiene la obligación de consultar y de recibir una guía y una orientación, al final la responsabilidad de las decisiones es de uno mismo. Y tenemos el libre albedrío y tenemos que usar el criterio. No existe en el judaísmo ese argumento, como lo argumentaron muchos nazis después de la Segunda Guerra Mundial, que dijeron, sin ninguna comparación obviamente, pero decir, yo recibía órdenes, entonces yo soy inocente, no tengo la culpa que cometí tal error. Si digamos, sin ninguna comparación, si uno le da un consejo a un rabino, lamentablemente hoy en día también existen rabinos falsos, hay de todo, y él sabe que es algo mal y no es lo correcto, tiene uno la responsabilidad de tomar la decisión y Dios se lo va a reclamar a esa persona. Sí, te di un consejo, pero te di inteligencia y criterio para que analices las cosas y hagas lo que consideres lo correcto. Eso es por una parte. En el hasidismo a veces es exagerado, ¿no? Que les preguntan de todos, voy a hacer un negocio, voy a cualquier cosa. Y quiero aclarar algo más. Hoy en día no hay, o no existe, como en los tiempos de antes, el nivel de espiritualidad. Antes habían profetas. Y si uno le preguntaba algo a un profeta, y el profeta consultaba con Dios, y le decía, tienes que hacer así, ahí era absoluto, porque eso venía de una profecía, y sí tenía que hacer lo que le dice, y ya no cabía escoger. Es la palabra de Dios ahí. Exactamente. Hoy en día no hay ni esos niveles de visión, como ahorita vamos a festejar la Guaomer, como Rabbi Shimon Bar Yochai y esos grandes que tenían esa inspiración. Entonces es un nivel muy inferior, y sí hay que aconsejarse, hay que guiarse, pero no cabe que de forma ciega, que a veces de forma irresponsable, o algunos abusan y dicen, oye, no te cases con él porque tiene el número el valor numérico de tu nombre no coincide, que es algo sin ningún fundamento. Entonces, decir, romper un noviazgo porque lo dijo, que algunos lo hacen así, es absolutamente, lo considero incorrecto. Ok. Ahora quiero, quiero hacer una aclaración introductoria, Por favor. Se habla aquí de un grupo hasídico. Quiero que quede claro que hay dos conceptos aquí. Este grupo en particular, que es el grupo de Satmer, que se lo llama, y hago una aclaración, Satmer es el nombre de un pequeño pueblo en Hungría que se llamaba Satu Mare. Satu Mare bueno, en español sería Santa María, si lo traducimos, es irónico ese nombre, ¿no? Sí, imagínense, María, ellos sí, sabrían la traducción, no sé qué así. No, sí, yo creo. Satu Mare, como digo, es Santa María, que es un pueblo que estaba colindando con Rumania, Hungría con Rumania. De ahí vienen ellos, la mayoría murieron en la Segunda Guerra Mundial, son prácticamente todos, se puede decir, sobrevivientes, y llegaron a Estados Unidos, y se formó ese grupo hasídico tan grande que hay también en Israel y en otros lugares se fue extendiendo. Pero no significa que representen a todos los grupos hasídicos. Ellos en particular es un grupo que tiene una tendencia muy, muy radical, muy extremista en muchas cosas, una postura. No hay que confundir con el concepto del hasidismo, que fue fundado hace muchos años por el Baal Shem Tov, famoso, que al contrario, el hasidismo fue una forma más tolerante, más, voy a llamarla en términos más modernos, más socialista. Más light, ¿no? A lo mejor como le llamarían hoy, más light. En cierto modo, no iba en ese efecto, pero más preocuparse por el humilde, sencillo, que no tenía conocimientos de la Torá, igual era bien recibido,
y era una forma, bueno, más basada en la Kabbalah, la mística, y una forma de hacer las cosas más con alegría, no tan Wow. estricto los detalles, Pero qué que hubo su ironía, ¿no? oposición. Entonces, Fajam. ¿Perdón? Qué ironía, entonces, Fajam, si ese Bueno, es el concepto y el por origen eso del digo hasidismo. de que aquí estamos hablando, aquí está simbolizando, representando un grupo en particular, que es, como dije, este grupo de Satmar, que no implica que todos los grupos hasídicos sea eso, aunque hoy ya se tomó la tendencia hasídica a una vestimenta muy particular, una vestimenta diferente, siguieron las de Europa, la mayoría de los hasidim es así, pero el concepto de hasidismo no tiene que ver con lo que se demuestra, es decir, con este grupo en particular. Ellos también siguen el hasidismo, pero no todos llevan de la misma manera. Ahora sí, Fajam. continúa. Muchas gracias por esta explicación. Y sobre esto mismo, nada más un comentario, una pequeña pregunta. Es conocido y es muy escuchado que los de Williamsburg son un poquito más radicales. ¿Esto es verdad? ¿O los Hasidim de Satmar de todo el mundo aplican las mismas reglas estrictas y el mismo estilo? Porque como que Sí, sí no, se es el mismo escucha estilo, es que el es mismo más fuerte. estilo, el mismo estilo de los Hasidim de Satmar de todo el mundo, porque siguen la línea del Rebbe, del dirigente, y esa visión que son muy antisionistas, están contra el Estado de Israel, entre otras cosas, se Es correcto. destacan como que destacan mucho por esa postura que tienen, y es la línea en todo el mundo. Ahora sí, continúa, nada más quise hacer esta aclaración, que sin confundir todo el hasidismo con este grupo en particular. Y otra aclaración quiero hacer. A ver, nada más es muy importante. Quiero hacer otra aclaración muy importante. Yo voy a responder abiertamente lo que considero de forma objetiva, no vengo a ofender a nadie ni contra ningún grupo. Dice, ahora sí que el que le quede el saco, que se lo ponga en lo que voy a decir, me refiero, pero puede ser que hay cosas, de por sí hay cosas exageradas en la serie, que no es verdad, que no sé, y hay cosas que sí, hay otras cosas que no están y sí son verdad, gracias a la serie, vamos a ir pero viendo. yo no hablo contra ellos ni contra nadie. Voy a procurar objetivamente dar la postura como lo considero, acorde a mis estudios, la postura de la religión al respecto, y si ellos no lo hacen, qué bueno, y si lo hacen, como dije, lo consideraría incorrecto. Ahora sí continúo. 100% claro y gracias. Pregunta número 2. Creo yo que uno de los momentos más impactantes, tanto para hombres como para mujeres en la serie, es cuando inmediatamente después de la boda, ya cuando comienzan su vida matrimonial estos dos jóvenes, rapan a la jovencita, rapan a la mujer llamada Esti Shapiro, la rapan y es un momento muy impactante para todo el que la ve. Dígame si esto es verdad, que dentro de este hasidismo de Satmar, voy a ser puntual, como bien lo dijo de Satmar, si las rapan o no las rapan. Y de ser así, de ser afirmativo, ¿por qué las rapan, Jajam? Ok. Bueno, en primer lugar, si es afirmativo, si las rapan, es una práctica en ese grupo. Vuelvo a repetir, no todos los grupos hasídicos hacen eso, hay varios. Y bueno, primero te voy a decir mi visión al respecto, basada en muchos, en grandes rabinos y la postura general. Ok, mi visión al respecto, que está incorrecto totalmente, y como dije, perdón, aquí sí sé que ellos lo hacen, y perdón la crítica que, sí, como dije, se les quedan, porque al contrario, vemos en todas nuestras fuentes la indicación que una mujer tiene que verse bien, y principalmente también para su esposo, y tiene que arreglarse. En el Talmud dice que uno tiene obligación de comprarle a su esposa buenas ropas, maquillaje, para que esté contenta y para que se vea bien. Entonces, obviamente, una mujer rapada, yo me espantaría, ¿no? Bueno, son gustos, pero yo creo que La verdad impacta mucho. Por suerte que mi esposa no se rapa, porque si no la mandaría con Rabino Tobal, que atiende a problemas matrimoniales. De la contraria, porque
Ok, Y es que de todos modos, sabe que Jajam, ¿qué? ese es el problema que cuando ven la serie, muchas personas creen que las esposas de los hombres religiosos, como usted, como yo, llegan a pensar que a lo mejor están rapadas debajo de la peluca. Ese es el problema. Bueno, obviamente que ese es un grupo y que lo considero que según la filosofía de la religión está totalmente incorrecto, aunque ¿Y lo por hagan qué por lo diversas hacen? razones. Ahorita el origen, ok, hay diferentes opiniones de dónde viene, una que se remonta a una época hasta de los romanos, que en el Talmud se menciona que había una gamón, así lo llama, un líder, un dirigente, muy mal, muy perverso más bien, que puso una regla que toda mujer que se casaba, antes de estar con el esposo, tenía que estar con él, que él se acostaba con ella. Correcto. Entonces dice que ahí empezó una práctica que las mujeres buscaron formas cómo hacer para que él las rechace. Digo, era él muy poderoso y buscaba mujeres guapas, entonces verla de repente rapada le provocaba un rechazo. Entonces, como que de ahí comienza y hay esa opinión que de ahí queda, pero obviamente que hoy no cabe eso, hoy ya no está esa razón. Hay otra razón que dicen que sí es más actual, que algunos, por la importancia de sumergirse en la tevilá, en el baño ritual, estando el cuerpo totalmente limpio, entonces que lo hacen por si quedan los pelos algo de pegados o sucios para evitar, pero O tampoco se anidados, ¿no? justifica. Enredados los Sí, pelos. exactamente, pero no es un justificativo para verse así mal para el esposo y traumar a una mujer joven Claro. recién casada, como ahí se demuestra, eso sí está correcto la visión que hay en la película, que están traumados. Aunque te voy a decir una cosa, ellos ya están acostumbrados y ellos lo ven normal y ya son educados a esa manera. Y te digo Claro. también que nosotros estamos viendo por fuera y yo me traumo también al ver eso, Sí. y muchos de ellos viven felices como viven con sus tradiciones. Pero Sí, yo es ahorita no real. No vengo, como conocen dije, otra cosa y a lo mejor les no conozco gusta, otra ¿no? cosa y así se identifican. Y como dije, no vengo a criticarlos, vengo a decir lo que es correcto según la religión para que no haya esa confusión. Es real, es correcto, pero Jajam, déjeme le digo que por lo menos en la serie así aparece que la niña, la jovencita sí sufre, sí le duele al momento de Bueno, que es lógico pensar, imagínate una joven de siglo XXI, de repente que la rapen, ok. sí, no ha de ser cosa sencilla, pero bueno, la Sí, verdad que sí, yo sí. tenía esta duda si sí era verdad o no dentro del Hasidut y que quede claro, nuestras esposas no están rapadas. Sí, y de la mayoría de la gente muy religiosa, no son rapadas, Ok, absolutamente. ok, Sí, perfecto, Jajam, gracias. Podemos pasar a la pregunta número 3. así es. Esta pregunta vamos a ser abiertos y vamos a ser claros porque, bueno, trataremos de tocar todos los puntos. Dígame si en la intimidad, en la vida íntima, en la vida matrimonial, no puede la mujer disfrutar, es decir, tiene que llevar a cabo este tipo de temas solamente para tener hijos y es de manera, vamos a decir, obligatoria. Sí, y me atrevo a decir en ocasiones hasta ni siquiera voluntaria. El objetivo principal es no tener hijos, perdón, tener hijos y no importa si disfrutas o no disfrutas. Eso como que pasa a segundo, a tercero o a cuarto plano, no sé. Ok, ¿Qué dice el bueno, judaísmo? ¿Qué dice la Torah sobre esto? bueno, voy a decir de vuelta lo que dice la Torá y no sé cómo ellos lo hagan o no. Quiero pensar que no es como se describe en la película esa forma y ese trato. Quiero pensar, no podemos basarnos en la película para juzgar, eh, eh, puede ser que en su caso en particular le haya sucedido eso, porque yo creo que la mayoría de los espectadores saben que eso está basado en una historia real, en un libro que escribió Deborah Feldman, Es un correcto. libro que fue un bestseller, que ella contó realmente su vida. Yo creo que en la misma serie hay una parte donde se la entrevista a ella y dice, pero quiero aclarar que, un ejemplo, lo de raparse, si es cierto, tal vez un poquito el trato de su intimidad también es cierto, pero hay mucha información que no es exactamente
como está en la película. Ok. Bueno, esta Débora, quiero nada más el fondo más o menos, un poquito de la historia de ella. Escribió su libro en febrero de 2012, que fue cuando lo publicó. La versión verdadera, que ella sí tuvo un problema, que era un problema de salud, que fue vaginismo, que fue al final el diagnóstico que le dieron, que eso le provocaba mucho dolor al tener relación. Y al margen voy a comentar que tampoco no es como la película, lo que muestra que se fue embarazada, que se escapó a Berlín. En verdad, tuvo a su hijo junto con su esposo, que estuvo con ella en el 2006, y recién un hijo que lo llamó Itzi, y en el 2010 es cuando ya se fue de su casa, porque primero se había ido de Williamsburg a Airmont Rockland en Nueva York, y sí se preparó y se hizo las maletas, alquiló un coche y se fue a ese lugar a vivir con su esposo unos años, y en el 2010, ahí es cuando vende sus joyas, sus regalos, y se va a otro lugar de Nueva York a vivir. No se va a Berlín entonces. No se fue a Berlín. Recién en el 2014, el 2012 escribió su libro, en 2014 se fue a vivir a Berlín. Wow. Y ella no estudió música, sino literatura. Yo creo que eso la ayudó a escribir su libro, que fue muy bien escrito y que fue un bestseller. Ok, eso lo digo al margen para que se sepa también que hay diferencia en muchas cosas entre la película y lo que se describe, y en la vida real de ella, en lo que ella escribe su libro. Ahora sí voy a contestar la pregunta. Ahora que usted mencionó que tenía un problema de salud, hago la pregunta todavía un poco más grande, más fuerte, porque aún con problemas de salud se tendría que tener intimidad para lograr el objetivo de tener hijos. Repito, no nada más ya es un tema involuntario por falta de placer, sino es un tema involuntario por dolor, por atentar hacia la salud de la mujer. La pregunta se hace todavía más grave con esto que nos comenta. Ok, bueno, yo creo que va a estar implícita en la respuesta, te va a responder también esa pregunta. Entonces, ahora sí vamos a repetir tu pregunta para los que recién entraron, que veo que siguen entrando gente. ¿Quieres repetirla, Raúl? Ya que sí, claro, pasamos. Sí, la pregunta era muy, muy puntual, si en la intimidad, en la vida matrimonial, dentro del hasidismo de Satmer, pareciera ser que no es necesario para estar en el tercer plano el hecho de dar placer y de recibir placer. Y el único objetivo para tener intimidad es solamente traer hijos al mundo, al margen si hay placer o no. Y, repito, hago más grande la pregunta, al margen si hay un tema médico, clínico, de salud, por lo cual no. Bueno, ahora sí voy a responder a la pregunta. Lejos de ser así, es realmente lo contrario según la Torá. Y eso está muy claro y no se puede eso discutirlo. Hay dos preceptos en la Torá. El primero que está en Bereshit, que es Perurbu, donde nos indica multiplicados, fructificados y multiplicados, la mitzvah de procrear, que es traer hijos al mundo, y se cumple cuando uno tiene un hijo hombre y una hija mujer, no siempre está en manos de uno, pero con eso se cumple la mitzvah de la Torá. Hay otro precepto que está en el libro de Shemot, que menciona las obligaciones que tiene el hombre hacia la mujer. Y se mencionan tres obligaciones. Al momento de casarse, obviamente, sí. Tres obligaciones. El sustento, darle sustento. Otra obligación es la vestimenta, y al margen, ¿no? Se ve la sensibilidad que hay hacia la mujer, porque dentro del sustento está incluida la vestimenta. Sin embargo, la Torá lo especifica por la importancia que tiene para la mujer vestimenta y maquillaje, por eso no raparse, sino arreglarse. Por eso la Torá lo dice como una obligación aparte. Y la tercera obligación es tener relaciones con ella y darle placer sexual a la esposa, que eso es algo que llama mucho la atención en el judaísmo, porque lejos
en el judaísmo, lejos de ser la mujer un objeto para el placer del hombre, aquí al contrario, la Torá le está exigiendo al hombre que le dé placer a la mujer. Y Claro. siempre lo digo, lo explico en los cursos prematrimoniales, que si el hombre no cumple con eso, está fallándole a Dios y a su mujer. Claro. Y si la mujer no cumple, le está fallando al esposo. Wow. Solamente porque es un contrato matrimonial, pero no le está fallando a Dios, porque la obligación religiosa es del hombre a la mujer. Entonces, obviamente, si es una obligación del hombre hacia ella, no es utilizarla y no es, como dice la Gemara, que Mishe que Fao Shed, como si vino un duende y lo metió, lo obligó, y se le hacía hacerlo, sino al contrario. Hay un famoso libro del Nachmanides, Shara Kedushal Ramban, y que él explica que justamente no es llegar y tener la relación, hay que provocar, dice, excitación, dice, todo el proceso para que la mujer realmente llegue plenamente a su placer y satisfacción. Entonces, vuelvo a repetir, no sé cómo lo hagan o no, pero si lo hacen diferente a esto, es en contra de la Torá. ¿Perdón? Es en contra de la Torá, literal. Absolutamente, en contra de los principios de la Torá. Entonces eso tiene que quedar muy claro. Jajam, para que la gente lo sepa y hacer más énfasis e hincapié en lo que está diciendo, eso es lo que firma el hombre en la que tú vas, esas tres responsabilidades principales, exactamente. ¿Verdad? Sí, que están escritas en la Torá explícitamente. Y vuelvo a repetir, también... O sea, firma por ello, firma. ¿Qué? Hubo una película hace tiempo. Firma por ello, es un contrato literal. Sí, ahora sí me dirijo no a los jóvenes, a la gente mayor. Bueno, no estoy vacilando. No, me refiero de que, porque fue hace varios años, una película que se llamó Kadosh. Kadosh, que yo creo que muchos la vieron, había hecho una actividad también acerca de esa película, que también demostraban una forma de llevar a cabo la intimidad, pero horrible, impuesta, parecía violación de lo que era. Y para nada, al contrario. Entonces, ahorita voy a responder a tu segunda pregunta. Por ser que es una obligación del hombre hacia la mujer, si la mujer está sufriendo, como en este caso, esa enfermedad que ella tenía, obviamente que no puede forzarla, sino al contrario, aunque también es una obligación matrimonial de la mujer al hombre, y es importante resolverlo, porque un matrimonio que no hay intimidad va a fracasar, y es muy importante de ambas partes, pero obviamente que es de la forma tranquila, con que sea con placer. Con caballerosidad, con dignidad. Exactamente, ¿no? Incluso en la primera noche de bodas, que hay un mito aquí también, que mucha gente cree que no fue consumada la boda si no tuvieron relaciones en la primera noche, también es un error. Sí es recomendable que haya relaciones, pero si la mujer es virgen y le duele y está cansada después del baile y todo, y la está forzando, el hombre sería tiene prohibido. Que respetarla. Exactamente, claro. Sería prohibido hacerlo, no nada más que no sería un mérito, y se pueden esperar hasta que pueda tranquila, que ella no sufra, que ya no tenga dolor y que lo haga de una forma totalmente positiva. Eso es absolutamente así es. Entonces, como dije, no importa si es cierto o no es cierto, que en el libro ella sí describe una forma un poquito, pero quiero hacer una aclaración. Lo que ella también describe en el libro, Deborah Feldman, y la misión en este mundo, no cabe para nada, aunque también es una pregunta que tengo que decir, obviamente se describe así en la serie, pero tal vez es un poquito injusta. ¿En qué aspecto? No la pregunta de tu parte, pero verlo, porque aquí depende mucho de la mujer. Hay mujeres que ellas se pueden sentir que están, no sé, marginadas o degradadas, pero es un sentimiento personal si no pueden procrear, como lo vemos en la Torá. ¿Qué dijo Rachel Imenu, nuestra matriarca Rachel? Le dijo a Jacob, muy molesta, Haba Libanim, dice, por favor, que me des hijos, Veimain meta anoji, y si no me los das, me siento muerta. Eso fue un sentimiento de Rachel, no quiere decir, además no tenía la culpa ni Jacob, ni Jacob se enojó. Le dijo, atájate lo kimani, ¿acaso estoy en lugar de Dios que te hizo estéril? No depende de mí ni de ella. Pero eso existe mucho en la cultura, tal vez árabe o musulmana, de que la mujer, si no tiene hijos, ya sabes, está muy marginada.
pero no cabe rechazarla ni hacerla sentir mal, pero para nada, ¿qué culpa tiene? Y como dije, es muy Y la Torah no está personal. en contra, la Torah no está en contra del crecimiento, de que la mujer estudie, de que la mujer se supere, que trabaje, etcétera, siempre y cuando guarde su hogar y sus tareas principales, primarias, vamos. A ver, yo creo que tu pregunta, de lo que yo observé, tal vez iría acerca de una escena donde ella le gustaba tocar piano Correcto, y lo tomaban como algo clandestino, se tenía que esconder y escapar para ir a tocar piano. Y correcto. obviamente que no tiene nada de malo aprender piano o aprender cualquier otra cosa. Cualquier cosa. En nuestros días tenemos establecido desde hace un tiempo el famoso seminario que ahí comenzó Sarah Schneider, el famoso de súper ortodoxos, para que la mujer se cultive, que estudie, que aprenda, y obviamente que la mujer se puede realizar, y en nuestra historia tuvimos también mujeres dirigentes y hasta rabinas, aunque hoy ya se tomó como reformismo y demás, pero realmente estuvo Deborah, que era profetisa y dirigente del pueblo de Israel, Bruría, la esposa de Rabbi Meir, que opina en el Talmud, y muchas otras, Y que Meir ellas Balanés, tuvieron el esa famoso. vocación, y teniendo esa vocación, pudieron superarse y orientar a otros y dar y cada uno. Obviamente, conociendo las limitaciones de no estar en un ambiente de libertinaje o de que puede llevar a otras cosas, cuidando el recato y cuidando los límites. Pero que la mujer se supere, que adquiera conocimientos, seguro que no, que no hay nada contra esto, sino al contrario, más una cosa tan bonita como la música, que toca un instrumento musical, que llega al alma, es algo que no cabe en lo más mínimo, ¿no? Pensar Sí. que no debe ser. Ahora, vuelvo a Okay. repetir, yo no me responsabilizo si ellos lo hacen o no, es problema de ellos, estoy hablando de la visión de la religión. Jajam, Baruch Hashem, se nos está viniendo el tiempo encima porque se ha pasado rapidísimo y queremos también después escuchar las preguntas de la gente que está mandando por el chat, que créanme son muchas, las he estado leyendo, pero a mí me gustaría todavía tocar 3 temas rápidamente que son para mi Sí. punto de vista medulares. Número 1, ¿cuántos Moishis existen en la realidad en el judaísmo? Disfrazados. Bueno, yo creo que Hábleme un poquito de Moishi, este hombre, el villano de la serie, el que parece un mafioso, que religioso es lo que yo ortodoxo. creo lo que más me dio coraje de ver ese personaje, porque es un insulto a lo que llevaba vestido, no, de veras, porque la gente a veces se basa por lo externo. Es famoso el Claro, dicho, ¿no? Que el hábito no hace al monje, ¿no? exacto, Ni la barba hace al rabino. exacto, Ya conocen mi dicho muy personal, que hay muchos rabinos sin barbas y muchas barbas sin rabinos. correcto, Entonces, correcto. la gente a ¿Qué veces se onda con este impresiona. Moishi? ¿Existen o no? Sí, lamentablemente los hay. Digo, hay gente muy auténtica y muy correcta que hace honor o representa lo que está diciéndose, pero hay gente falsa totalmente, y mucha gente se queja que van a Las Vegas y los ven ahí con vestimentas jasídicas jugando y demás. Obviamente que, como en todos los grupos, en todas las religiones, en todos los cultos, países, hay gente buena y hay gente mala, pero quiero Claro. que quede muy claro, Lo que no pasa es tiene que aquí la la culpa. apariencia engaña. Sí, bueno, las apariencias engañan, por algo engañan, por eso es el famoso dicho. Pero quiero que quede algo muy claro, ya que es esa pregunta. Que quede claro, no tiene la culpa los valores de la religión por el hecho que haya gente que los desvirtúe y los distorsione. Quiero que me crean, porque lo digo con todos los fundamentos absolutos. Créanme que tiene la religión los mejores valores, el equilibrio, y en el judaísmo, que en la Torah nos enseña a disfrutar plenamente de la vida. Esa es la ventaja, pero el cómo, cuándo y dónde, que es ni un extremo ni el otro. El famoso sendero de oro, como lo llama el Maimónides,
el camino del centro, con el equilibrio de las cosas. Ni tienes que pelearte con el cuerpo ni con el alma. Nutre a tu cuerpo, dale lo que necesita, pero también supérate espiritualmente y dale al alma. Que haya gente que se comporte mafiosamente y todavía con una pistola y se va a un prostíbulo, etcétera, eso no es, Y apuestas todo el tiempo. Y apuesta, todo eso, eso no es del judaísmo, obviamente que son errores de él, pero hay mucha gente que comete esos errores, pero no tiene la culpa a todos los demás, ni tiene la culpa los valores del judaísmo. Entendamos de verdad que el judaísmo no se aprende de ciertos grupos, de ciertas personas, se aprende de la Torah, de las fuentes. Eso nos enseñan que es verdaderamente. Ah, dice, pero mira toda esa gente que está loca, eso es problema de ellos, no tiene la culpa la Torah. Sí. Entonces, no confundamos y no provoque eso un rechazo a nuestra religión, que es tan valiosa y que nos enseña una forma de vida óptima con la mejor calidad de vida. Es decir, el mensaje es que habría que descalificar a la persona y no a la religión. Exactamente, no la está representando. Es el problema en lo que somos víctimas, nada más agrego. Si un judío estafa o algo, acusan a todos los judíos. Es absolutamente injusto. Dice, el judaísmo no te enseña que no estafes, que seas íntegro, respetuoso, digno, dice, al máximo, sensible, que ayudes a los demás. Si alguien hizo así, es problema de él, él no lo está llevando correctamente, no tiene la culpa el judaísmo. Ajá, y agrego, lo que nos toca a nosotros es tratar de no ser tan inocentes en este sentido y no creer que todos los que, como bien dice, tienen barba y peyotes y aparentemente muestran una imagen religiosa, no necesariamente son religiosos, ¿no? Habría que dejar un poquito la inocencia de lado. Ni una cosa, ni eso, ni tampoco el otro lado, decir que porque hay algunos que se comportan mal, todos los que tienen barba y todos no son íntegros o no son... hay gente muy auténtica y con muchísimos valores. Ok, Jajam. Dos puntitos más. Hablando, usted hizo mucho énfasis al principio de la plática sobre las cosas que tiene la serie que en la vida real de esta Deborah Feldman no pasaron. Y a mí me gustaría no dejar pasar de lado este punto, porque en la serie aparece donde este Moishi, este villano terrible, es un mafioso y me atrevo a decir hasta un matón, que lo manda el rabino para poder traer de regreso a esta mujer a la fuerza. Dígame una cosa, esto espero que no sea en la vida real de Deborah Feldman, así pasó, ¿no? No creo que el extremismo de Satmer llegue a ese extremo. Como expliqué, se fue a vivir a Earmont Rockland, en Nueva York. Ella sí cambió el teléfono y la dirección porque no quería que la estén molestando. Nadie la siguió, ni se fue a Berlín, ni se escapó de esa manera. Estuvo viviendo con su esposo. Su esposo también se distanció un poquito de ese grupo. Y como dije, después tuvo a Itzi y en el 2010 fue cuando se fue ella de su casa porque se separó de su esposo. No existió eso en la vida real. Y espero que no hagan eso, yo creo que no lo harían, pero si lo hacen, vuelvo a repetir, hay fanáticos y hay extremistas y mafiosos en todos lugares. Hay también grupos en Israel que actúan imponiendo y amedrentando a la gente para que hagan lo que ellos consideren, pero eso se llama mafia en español, y eso va contra los principios y contra el libre albedrío que Dios nos da. La Torah, uno puede aconsejar, orientar, guiar al otro y hacerle ver lo que está mal, pero no puede imponerle, y hacerlo es quitarle el libre albedrío. Ok, por eso hay que hacer mucho énfasis que una cosa es una película, una serie, y una cosa también es la vida real, ¿no? Ok, sí, como dije, hay cosas que sí son fieles al libro que escribió Deborah Feldman, y hay cosas que son, ahora sí, hollywoodenses, ¿no? Es ciencia ficción, como dirían. Sí. Jajam, creo que de mi parte un último punto, y si quiere usted pasamos a las preguntas de los chats, porque hay un chorro de preguntas. Sí. Creo que es muy importante que nos hable un poquito del tema de el mensaje final que concluye la serie y con el mensaje que se queda a la gente. Creo que es importantísimo, porque por lo menos el mensaje que a mí me queda es, te sales de no sé si decir la palabra, pero
del infierno que viviste en Satmar, vamos a decir así, eso es lo que hacen ver, para vivir una vida maravillosa en Berlín con todo y sus destrapes, con todo y su liberación, con todo y sus faltas a la moral que existen en el mundo social hoy por hoy. Sí. Habría que poner mucha atención de no quedarse con ese mensaje que salió de un lado malo y se fue a una vida de sueños color de rosa, ¿no? Bueno, ahora sí, como se mencionó antes, si lo mencionaste, las apariencias engañan. Hoy en día vivimos un mundo de fantasía, luces de Las Vegas, las propagandas donde te muestran lo bonito de todo, pero aquí tenemos que tener de verdad una conciencia y tenerlo bien presente. Esas luces, esa atracción, ese libertinaje, esa libertad extrema, donde la diferencia de libertad y libertinaje es muy delgada, lo que provocan es también que no tenga uno un sentido en su vida, una calidad de vida. Estamos viendo cómo las familias se desintegran en el mundo, la cantidad de engaños que hay, bueno, no quiero, de degenere en todos los aspectos, donde no haya los valores, la educación a los hijos, una familia integral, que ser totalmente como eran los tiempos de antes. Y eso es justamente ese ambiente que se muestra en Berlín, todos con todos, esa tolerancia excesiva. Yo soy mucho de la idea que hay que ser tolerantes y respetar a todo el mundo, pero de ahí a esa forma de vida de libertinaje es un gran paso. Entonces, hay que cuidarse. Sí, ahí hay un extremo, tal vez a mi modo de ver, ¿no? Porque para ellos es lo correcto en este grupo de Satmar, pero también en el otro lugar, en el otro lado, hay un extremo para el otro lado, y lo dudo mucho. ¿Con qué me quedaría? Me refiero, porque ellos viven felices y tienen valores familiares, aunque Claro. hacen cosas que van más allá de lo que la Torah lo exige. A esto se lo llama extremismo, exagerar las cosas, que no hay ninguna necesidad. Pero por otra parte, el otro lado, a veces hay gente que sí se espanta cuando sus hijos se acercan a la Torah. Y vuelvo a repetir, no digo a esos extremos, pero que se hacen religiosos. Y no se espantan cuando hijos se van ahí entrarle a la droga y a ese ambiente donde se pierden todos los principios y valores. De una de las dos, incluso cuando es exagerado, me quedo con valores de religión que son límites y que te dan un sentido a la vida. Y la gente que lo lleva de esa manera vive feliz, que se vive, no una mujer que la reprimen y que la limita, pero estamos hablando de que lleva correctamente la religión. Tiene placer de lo que hace, encuentra en cada paso que hace algo que lo llena, está estudiando algo, lo llena espiritualmente, está nutriendo el cuerpo y el espíritu. Vuelvo a repetir, si uno lo hace con el equilibrio correcto de darle al cuerpo todo lo que necesita y también al espíritu, va a ser la persona más feliz, va a tener una pareja estable, sin infidelidades, como está la orden del día, va a tener una familia con buena educación, va a estar tranquilo cuando su hijo sale de la casa porque sabe que tiene principios y valores que le inculcó, y en ese ambiente de Berlín no es eso, o sea, ahí es irse al otro extremo. Dice, de vuelta, no entro a juzgar a ella, a nadie, pero tenemos que tomar en cuenta eso. Ni un extremo ni el otro. Bueno, la verdad que hay mucho más de lo que hablar y les soy sincero, hay mucha gente en el chat. No me di cuenta de la hora, ya pasó la hora. Sí, ya pasó la hora. ¿Qué? Sí, ya pasó una hora completa. La verdad que soy muy bueno entrevistando y se pasa el tiempo rápido. Oye, no sabía que eres argentino. No, al contrario. La verdad que real, todos tus conceptos y la explicación tan clara y transparente como lo da, hace que esto se pase rapidísimo. Y realmente hay gente que está pidiendo una segunda parte. Analizaremos si lo podemos hacer, ¿no? Okay. ¿Quiere que leamos unas cuantas preguntas de la gente y las conteste en breve? Aunque sean las más así relevantes de los puntos que no se tocaron. Yo creo que vale la pena agarrar las preguntas, tomarlas y citar a la gente el próximo jueves, misma hora, mismo canal. Aquí los vemos. Hay muchas preguntas por responder. Ok, entonces lo que podemos hacer
es que vamos a analizar y tomar todas esas preguntas. Sí, Jack, las puedes reunir, ¿verdad? Y el próximo jueves nos dedicamos a responder en particular esas preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Okay. Adelante, Ok, Jajam. nada más una aclaración quiero Va a ser hacer. el mismo link de Zoom la semana que entra para que la gente lo guarde. Va a ser el mismo Zoom a la misma hora para que todos puedan entrar. Okay. Bueno, ya que está haciendo un comercial, Jack, voy a hacer otro comercial. El próximo domingo es otro tema totalmente diferente. Tiene nada más que ver con el tema del libre albedrío. Me va a hacer mi hija, es por primera vez, una entrevista a la 1:00 p.m. Lo publicamos en la página, en el mail de Montesinay, de esa semana en Montesinay. Ahí está el link para unirse al Zoom. O puede ser que ya que utilicemos tu link, este mismo, pero vamos a comunicarlo. Pero los espero también. Y bueno, yo quería hacer una aclaración más, pero lo hago en la próxima, sobre algo que vi, un detalle que es incorrecto. Porque ahora sí ya exactamente llegamos a la hora, ya pasarnos de 1 hora ya es muchísimo. Agradezco mucho, bueno, a Raúl, a Moy Gilu también, que dio la idea, a Jack Sazón, que como todas estas actividades está detrás y gracias a él se está pudiendo lograr todas estas actividades. Y Raúl, como siempre, tan carismático y dinámico. Y los veo, como quedamos entonces, el próximo jueves a las 9:00 en el mismo canal. Continuamos con Unorthodox. Ahora sí, a la misma hora y en el mismo canal, Jajam. A la misma hora y en el mismo canal. ¿Quién iría a decirlo? Bueno, Bezrat Hashem, gracias a todos por sintonizarnos. Es un placer, Jajam, siempre participar con usted. Saludos a todos y muy buenas noches. Y creo que no dije la hora del evento con mi hija a la 1:00 p.m. Creo que no me acuerdo si lo dije. Okay. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Les aviso que tuvimos aquí en Zoom más de 700 personas y en YouTube más de 150. En total tuvimos 850, 900 personas y esperemos volverlos a ver a todos la semana que entra. Gracias. Gracias, Jack. Bye, bye. Buenas noches.